¿Será acaso que la muerte es el final? Para algunos tal vez es el principio. O, quién sabe, podría ser solo un estado transitorio, en lo que nuestra alma se convierte en otra cosa. Los tres relatos del día de hoy nos hablan del desafortunado encuentro con los muertos, con aquellos que probablemente debieron haber partido hacia un lugar mejor, pero que quizás no se han dado cuenta que no deberían estar en este plano. Ahora los invitamos a que se pongan cómodos, apaguen la luz y se preparen para una sesión más de gritos en la noche. Mucha gente dice haber visto personas que han fallecido, y es muy fácil para la mayoría de nosotros creer que se trata solo de la imaginación de esa gente activada por el dolor y la pérdida que sienten. Pero, ¿en verdad será este el caso? O tal vez es posible que las almas de aquellos que se han ido puedan regresar a recoger sus pasos. Tal vez incluso haya algunas almas que no puedan avanzar hacia la luz si la vida de la cual gozaban les fue arrebatada de forma súbita. Aquella tarde iba caminando con mi madre al panteón. Íbamos en silencio, a punto de asistir al entierro de una de nuestras vecinas en el rancho donde vivimos. La verdad es que no hablábamos mucho de esas cosas, y en esa ocasión recuerdo que ni siquiera discutimos sobre a quién depositarían en el campo santo esa tarde. Apenas una mañana antes, justo al salir por las tortillas, previo a irme a la escuela, noté una camioneta de una funeraria afuera de la casa de don Manuel. No pude ver a nadie de los trabajadores, por lo que asumí que ya se encontraban adentro. Sin embargo, vi a ese viejecito afuera, sentado en la barda que delimitaba su patio, sosteniendo su bordón con la mano, como asomándose hacia adentro. Parecía angustiado. Yo temí lo peor. Don Manuel y su esposa eran ya personas mayores, y por lo que podía apreciar, seguramente su mujer era quien había fallecido. Me extrañó no haber escuchado las campanadas de la pequeña iglesia en el lugar, y es que, como costumbre, cuando alguien fallece, las campanas repican 2 veces para anunciar el deceso por aquí. ¿Quién sabe? Tal vez acababa de ocurrir, pero después me enteraría que de hecho sí las tocaron. Solo que el sueño tan profundo que me invadió esa madrugada me impidió escucharlas. Pensé en acercarme. Pensé en ir ahí y decirle algo a don Manuel, mis condolencias o algo por el estilo, pero al final simplemente seguí a casa. Después de todo, ¿qué cosas podrían decirse que aligeraran su carga? Al llegar a casa, no comenté nada. Ni siquiera le dije a mi madre sobre aquella camioneta de la funeraria ni sobre don Manuel. Y no sé, ella claro que supo la noticia del deceso, pero, por supuesto, en casa no éramos muy comunicativos entre nosotros, y yo terminé asumiendo muchas cosas sin realmente constatarlas con ella. Aquí me gustaría mencionar que aunque habíamos ya experimentado la muerte de algunas personas mayores en el lugar, mi mamá nunca acostumbraba ir ni llevarnos a los velorios y entierros. Si acaso asistíamos a las misas que celebraban el legado de los que habían partido. Así que, en esta ocasión,
Mamá tampoco nos llevó al velorio de aquella mujer, pero cuando dijo que ella asistiría al entierro, le pedí acompañarla, en parte claro para dar la despedida a aquella mujer tan noble, pero también sinceramente con el ánimo de curiosear un poco y tal vez enterarme lo que había ocurrido. Llegamos tarde. Estaban a punto de bajar el ataúd a la fosa, pero antes de hacerlo, al menos por acá, se acostumbra a abrir por última vez la caja para que la gente que lo desee pueda darle el último adiós a la persona difunta. Justo abrieron el ataúd cuando nos acercamos, y entonces, para mi sorpresa, pude ver que quien estaba ahí, adentro, era don Manuel. En ese momento me fui de espaldas, sintiendo que la sangre del cuerpo se me iba directo a los pies. Don Manuel, el hombre al que yo había visto, estaba en el cajón. Fue en ese momento que me di cuenta que su esposa, quien yo creía había fallecido, estaba sentada muy conmovida en una silla rodeada de probablemente amigos y familiares. No podía ser. Don Manuel estaba sentado en su cerca. Yo lo había visto apenas unas pocas horas antes. Me comencé a sentir mal y fui directo con mi madre. Estaba temblando y cuando ella lo notó y me preguntó qué ocurría, no pude sino contarle lo que había pasado. La verdad, no sé si me creyó o no, pero con toda la tensión que me provocó el recordar aquel momento, la cara de aquel hombre, comencé a llorar. Lloré tanto que supongo que todos pensaron que estaba muy afectada por el deceso de aquel señor. Mi madre solamente me tomó del hombro y me pidió que orara por el alma de aquel hombre. ¿Acaso había visto un muerto? Supongo que la respuesta es afirmativa, pero es difícil de creer. Lo sé, incluso para mí. Pero, a pesar de eso, me costó mucho trabajo volver a dormir tranquila. No dejaba de pensar en que don Manuel, al que habíamos enterrado, andaba aún por ahí. Esta historia ocurrió en la Colombia rural, en el departamento de Huila, lugar donde yo crecí en los años 80. Recuerdo lo bonito que era la vida allá. Recuerdo los parajes verdes, las montañas, las aves, las frutas y el aire limpio. Recuerdo todas mis tardes soleadas, jugando con mis amigos o andando en bicicleta. Apenas fuimos un poco mayores, esas tardes se convirtieron en excursiones al río Ambica, donde probablemente pasamos nuestros mejores momentos como jóvenes, conviviendo con nuestros amigos o conquistando a alguna muchacha que nos gustara. Sí, la mayoría eran buenos recuerdos. Y la gente que vivía ahí era también gente amable, y la convivencia con todos siempre fue muy sana. Bueno, con todos, excepto con don Jaime. Aquel hombre parecía estar disgustado con la vida misma y aprovechaba cualquier momento para pelear con quien pudiera. Y como muchos adultos le habían puesto un hasta aquí,
Su principal objetivo para sus confrontaciones éramos nosotros, los jóvenes, a quienes podía amedrentar con facilidad. Algunos de mis amigos le tenían mucha ira, y realmente a mí tampoco me agradaba como persona. Pero mis padres decían que no era su culpa comportarse de esa manera. Contaban que aquel hombre había luchado mucho con su esposa para convertirse en padres, y cuando por fin su mujer había quedado embarazada, después de años de intentarlo, e incluso cuando prácticamente se habían rendido, una enfermedad extraña terminó arrebatándola de su lado, junto con su hijo no nato. Desde ahí su carácter había cambiado horriblemente y se había transformado en esa figura que muchos repudiaban en la comunidad. Su carácter y aspecto descuidado lo alejaron de casi todos, pero mi mamá y mi abuela eran unas de las pocas personas que intentaban comprenderlo y, tratando de ayudarlo, ocasionalmente le dejaban algo de comida en la puerta de su casa para que, cuando él pudiera, la recogiera y comiera algo decente. En fin, aquel hombre era un personaje. Muchos también le tenían miedo, sobre todo los niños, y no por su carácter precisamente, sino porque decían que aquel hombre a veces salía de madrugada a rondar el pueblo, gritando groserías de vez en vez, con su aspecto desaliñado y andar pausado. Parecía un alma en pena, vagando por los caminos de nuestro pueblito. Una tarde acompañé a la abuela a la casa de aquel señor. Recogimos algunos trastes nuestros que aquel hombre había dejado también en su pórtico, y ahí mismo le dejamos a cambio una cacerola de sancocho que la abuela quería obsequiarle. Nos conocemos desde niños. No puedo dejarlo así, dijo la abuela, mientras yo recogía las otras 2 ollas de guisos anteriores que estaban completamente vacías. «Ya nos vamos, Jaime», gritó la abuela, y claramente los dos escuchamos a alguien responder desde adentro, con una especie de gemido, como aquel que haría a alguien que no quiere hablar y solo desea que lo dejen en paz. Nos fuimos de ahí esperando que al menos esa comida trajera un poco de alegría al día de aquel hombre. Pero no fue así. A la mañana siguiente, que salía a hacer unos encargos, regresé para contarle a mi abuela que aquel hombre no había recogido el guiso. La abuela se sintió contrariada, pero me pidió esperar. Y pronto esa espera se convirtió en 2 y 3 días, en los que aquel guisado seguía ahí afuera. Por supuesto que aquello encendió las alertas de mi familia, y entonces fui con la abuela a recoger aquel guisado que ya se encontraba putrefacto, víctima del calor de la región. «Jaime, Jaime, ¿estás bien?», preguntó gritando la abuela, y nuevamente obtuvo únicamente por respuesta aquel gemido molesto. Fue entonces que la señora Isabel, la vecina de enfrente de aquel hombre, salió para hablar con nosotros. A ella también le había preocupado que don Jaime no hubiera recogido la cacerola de sancocho, pero su ansiedad se había calmado al ver a aquel señor salir de su casa las 2 madrugadas anteriores. Como siempre, como alma en pena, renegando de lo que había perdido y de lo dura que la vida había sido con él.
Eso también tranquilizó un poco a la abuela. Pero pronto, aquel par de días se convirtieron en una semana entera en que aquel hombre había permanecido encerrado durante el día. Mi abuela, si bien había escuchado que don Jaime sí salía por las noches, no podía dejar de estar preocupada por aquel que alguna vez había sido uno de sus mejores amigos. Esa noche fue muy cálida. La abuela sacó una silla al patio y se sentó a esperar. Esperaría hasta ver pasar a aquel señor y asegurarse así que estaba bien, porque no dejaba de sentir una opresión en el pecho que le indicaba que algo estaba mal. Ese sentimiento no se había desvanecido desde aquella vez en que dejó el sancocho afuera de la casa de su amigo. Mi mamá y yo, que no podíamos dejarla sola, nos sentamos con ella a esperar, a ver pasar la noche mientras conversábamos, para hacer más amenas las horas. Fue cerca de las 2 de la mañana, cuando comenzamos a escuchar ruidos. Parecía como si alguien estuviera hablando con alguien más, aunque era una sola voz la que se percibía. De pronto, de una de las casas, vimos doblar hacia nuestra dirección a un hombre. Era don Jaime, que parecía venir hablando solo, peleando con el aire. Mamá entonces le pidió a la abuela que calmara sus nervios. Ahí estábamos los tres, comprobando que aquel hombre estaba bien. Al menos, por ese momento, él seguía ahí, tan molesto como siempre. Pero conforme don Jaime se iba acercando a nosotros, un olor horrible comenzó a inundarlo todo. Era claramente el olor de algo muerto. Aquel aroma era tan penetrante que, aunque mi abuela pensó en acercarse a hablar directamente con don Jaime, se tuvo que contener a fin de no vomitar por la fragancia pútrida que desprendía. La verdad es que yo no me di cuenta de esto, pero mi mamá y mi abuela dijeron que las manos de aquel señor se veían extrañas, con una coloración verdosa, como si estuvieran en proceso de descomposición. Finalmente, la abuela no pudo acercarse a él, pero sabía que algo no estaba bien. Sin embargo, no tuvo que hacer nada. Para cuando llegó la mañana, aquel olor a muerto se había vuelto tan penetrante que había cubierto todo nuestro pueblito, siendo mucho más intenso alrededor de la casa de don Jaime. Fue la señora Isabel quien llamó a la policía. Los oficiales apenas y podían soportar el olor tan horrible que emanaba de esa casa y prefirieron no entrar. Y llamaron directamente a los servicios médicos especializados en eso, en fallecidos. Pero es verdad que muchos de los pobladores no estaban convencidos de que don Jaime estuviera muerto. Tal vez solo tenía montones de comida pudriéndose por ahí. Después de todo, algunos lo habían visto apenas unas horas antes, rondando las calles como alma en pena, justo como nosotros. Pero cuando llegaron los peritos y entraron al domicilio, dieron fe de la terrible noticia. Don Jaime había muerto, pero de acuerdo a lo establecido, aquel hombre parecía haber fallecido cerca de 3 semanas atrás.
Dijeron que gran parte de su cuerpo estaba tan descompuesto por el calor que básicamente se había vuelto un líquido gelatinoso, lo cual era imposible que hubiera ocurrido en tan solo unas horas. Pero también era imposible que aquel hombre llevara tanto tiempo fallecido. Todos lo habían visto en esos días, y a excepción del sancocho, la comida de mi abuela había sido consumida. Pero eso solo era en parte cierto. Dentro de la casa, parecía que varios de los guisados que habíamos llevado por semanas estaban tirados sobre el piso, también pudriéndose. Todo fue muy extraño. La gente estaba aterrada por haber visto el fantasma de aquel hombre rondando sus casas de madrugada. No había familia que lo reclamara. No había nadie que pidiera sus restos, y el hombre fue enterrado junto a su esposa en el panteón donde ella se encontraba. De eso se encargó mi familia y la de la señora Isabel. El gobierno se apoderó del terreno de su casa, y después de un tiempo derrumbaron aquella vivienda, esperando construir algo. Pero esos planes nunca se concretaron. De alguna forma, apenas empezaron a colocar los cimientos, la construcción se detuvo y los trabajadores no quisieron volver a la obra. Pero nadie nos dijo qué había ocurrido. Hoy, aquel terreno sigue ahí, fuera de la vista del público, ya que está casi totalmente bardeado. Pero no hay nada en él. Hace algunos años el gobierno lo donó a la iglesia, pero ellos tampoco han podido aprovecharlo para ningún fin. ¿Quién sabe? Tal vez don Jaime aún quiere tenerlo en su propiedad y sigue rondando por ahí. ¿Cómo están, amigos? ¿Están disfrutando las historias? Recuerden que si quieren seguir escuchando relatos como estos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones y dejar sus comentarios en la parte de aquí abajo. Pueden también seguirnos en nuestras redes sociales que pueden encontrar en la cajita de descripción. Y si quieren enviarnos sus historias, pueden hacerlo a los medios de contacto también listados abajo. Vamos a cerrar con la última historia de hoy. Recuerden que mi nombre es Mario, y esto es Gritos en la Noche. Fue hace unos pocos años que mi prima Maribel se casó en Cuernavaca. Nosotros viajamos desde la ciudad para asistir a aquel evento que era muy esperado por la familia entera, y la organización estuvo a la altura de las expectativas. Fue sin duda una fiesta memorable. La celebración se llevó a cabo en un jardín muy grande y lujoso, donde todo el evento transcurrió sin mayor problema, hasta muy entrada la noche, cuando mi hermanita y mis primos, que habían estado corriendo y jugando por todo el lugar, vinieron a advertirme de algo extraño. Decían que había una señora al otro lado de la cerca que les pedía que la ayudaran. Me sonreí. Mi hermana tenía 11 años apenas, pero la verdad es que como yo, era ya una amante de las historias de terror, y no era inusual que ambos intentáramos asustarnos el uno al otro contándonos cosas fantásticas que en realidad no habían ocurrido. Me levanté de mi lugar y fui con ellos hasta los límites del terreno, donde unos enormes setos cubrían por completo la cerca. Me llevaron justo a la esquina. Tanto mi hermana como mis primitos estaban muy alterados, diciéndome que ahí la habían escuchado. Yo les seguí el juego,
Me recargué un poco en aquellas plantas, fingiendo que trataba de escuchar algo, pero sabía que estaban jugando. Volví a sonreírme, y entonces dije que sí, que ya había escuchado a la mujer de la que hablaban, pero que necesitaba irme a mi lugar para continuar en la fiesta de nuestra prima. Mi hermana entonces se paró frente a mí y tomando muy fuerte mi brazo y viéndome fijamente, me dijo que ahí había una mujer, que ella la había escuchado. La realidad es que se veía muy seria, y aquello, en lugar de preocuparme, me enterneció por completo. Nunca la había visto así de decidida a tratar de convencerme de algo, y la serenidad con la que había abordado su papel, sin duda, estaba llenando de ternura mi corazón, el corazón de un hermano mayor que amaba a su hermanita. Entonces, continué un poco más siguiéndoles el juego. Les repetí a los niños que ya la había escuchado y que entonces iba a ir a la fiesta a avisarle a nuestros padres, aunque la realidad es que yo solo quería salir de ahí y volver a la pista de baile o a tomar algo con mis primos de mi edad. No había acabado de decirles aquello cuando la canción que estaba tocando la banda terminó. De pronto, el silencio se hizo presente por unos segundos y fue interrumpido solamente por un sonido extraño. ¡Auxilio! ¡Ayúdame, por favor! Distinguí claramente la voz de una mujer al otro lado de los setos. Se escuchaba débil y no sé, parecía que tenía problemas. Les pedí entonces a los niños que se fueran a la pista de baile y les dije que yo me encargaría. Esto se había vuelto algo serio de repente, y corrí entonces a buscar a mi padre, quien vino acompañado de un tío al mismo punto. Ellos, ahí junto a los setos, también la escucharon. ¡Ayúdenme! Llamaron entonces a la gente de seguridad del lugar, y poco a poco aquello comenzó a hacer algo que atrajo a más de mis tíos y a algunos invitados de la fiesta. Todos y cada uno de ellos escucharon esos clamores débiles de ayuda. El personal de seguridad ya había ido a buscar por fuera, aunque del otro lado en realidad solo había terreno y varios cientos de metros más adelante, algunas casas. Aquellos guardias de seguridad nos gritaron desde el otro lado de la cerca, indicándonos que habían llegado al punto indicado. Estaban ahí, pero no pudieron encontrar nada. Y era verdad, supongo. Desde que ellos se habían ido en la búsqueda de aquella mujer, los llamados de auxilio habían parado de repente. Por si las dudas, mi papá no se quiso quedar así y llamó a la policía, aunque descartaron cualquier incidente grave, sin siquiera haber investigado un poco. Todos estábamos muy confundidos, pero los pedidos de auxilio no volvieron y no quedaba más que olvidarlo. Continuamos con la fiesta como si nada, hasta que llegó a su fin ya bien entrada la madrugada. Fue sumamente extraño, pero lamentablemente ese no fue el final. Un año más tarde supimos la noticia. Maribel, que de hecho después de su boda se quedó a vivir en Morelos, nos llamó para contarnos. Justo
Un año después de su boda, un terrible crimen había ocurrido. El cuerpo de una joven había sido encontrado exactamente en ese punto, al otro lado del bardeado del salón. Al parecer, esa chica había sido secuestrada y sus captores la habían tirado ahí, aún viva, pero tremendamente golpeada y con heridas de arma punzocortante. Pero estaba viva, y al parecer había permanecido viva por algún tiempo que le permitió arrastrarse hasta llegar a los setos. Suponen que la chica había pedido ayuda, pero como en el salón se estaba llevando a cabo una fiesta, nadie había podido escucharla. Es hasta hoy una de las cosas más misteriosas que nos han ocurrido. Escuchamos las últimas palabras de una mujer, pero las escuchamos un año antes de que las dijera.